cuando dedicamos un junte como este a trabajar el tema de cómo la banca, cómo el sector corporativo se enriquece, mientras que las familias y las comunidades en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Kenia, en otros lugares del mundo, estaban perdiendo literalmente el derecho a nombrar un espacio casa. Cuando decidimos llamar a este segundo encuentro y convocarlo virtualmente, lo hicimos porque reconocimos el poder que pudimos aglutinar, el poder que pudimos sumar cuando escuchábamos a voces internacionales que nos decían que lo que pasa en la isla, que lo que pasa en los Estados Unidos no es un caso aislado, sino que se trata de una lucha que requiere solidaridad internacional para poder enfrentarla. Y entonces, pues aquí estamos. A los dos eventos, al primer y al segundo encuentro, le une el mismo hilo, la misma urgencia, la misma vocación ética, la misma vocación amorosa y política. Quienes estamos aquí hoy, lo estamos aquí porque queremos quedarnos en este lugar tan complejo y ocupado que llamamos casa, que llamamos país. Quienes estamos aquí, lo estamos porque queremos ver a nuestras personas amadas regresar a los lugares de los cuales han sido desplazadas por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de empleo seguro, por la violencia, por la persecución. Quienes estamos aquí queremos la libertad y la paz de saber que nuestro futuro cuenta con garantías básicas de vida digna: salud, educación, seguridad, equidad de género, equidad racial, seguridad ambiental, trabajo, un techo seguro. No es poco decir que quienes vivimos en Puerto Rico y quienes viven en otras partes del mundo y comparten las razones para convocar este encuentro, hemos estado constantemente bajo asedio. En nuestro caso, los últimos 5 años de desastres, de huracanes, de terremotos, de pandemia, que están precedidos por décadas de colonialismo, de ocupación, de explotación y de austeridad, nos han anclado en el corazón la sensación de que siempre estamos en suspenso. Estamos esperando una asistencia que nunca llegará. Estamos esperando el reconocimiento de un Estado, de un gobierno que es cada vez más apático a las necesidades de la gente y cada vez más simpatizante de los grandes poderes. Estamos constantemente dudando sobre nuestra capacidad individual y colectiva de poder costear nuestro presente y nuestro futuro en Puerto Rico. En Ayuda Legal Puerto Rico, cuando acompañamos a familias y comunidades en riesgo de perder su techo por una ejecución de hipoteca, por un desahucio, porque vino un desastre y el gobierno 5 años después no ha podido responder, cuando discutimos los casos o cuando damos un taller comunitario sobre derechos, nos invade la sensación de que la gente tiene siempre a la mano aquella mochila de emergencia que el gobierno nos mandó a preparar pensando en los terremotos. Y es que la gente en Puerto Rico y en otros lugares del mundo lamentablemente está siendo forzada a vivir como si tuvieran que salir corriendo un día pronto a otro lugar donde puedan vivir con algún tipo de estabilidad. Cuando en Ayuda Legal Puerto Rico escogemos el tema de la vivienda, el tema como en este encuentro de la discriminación, lo hacemos apostando a poder abandonar esa ansiedad y apostar en cambio al derecho a permanecer, a quedarnos, que no es otra cosa que tener las herramientas, que tener las políticas públicas, que tener las condiciones para que la gente pueda escoger libremente si decide hacer un presente y un futuro en este lugar, en esta isla, en su país. Este lugar tan complejo que llamamos casa, estas iniciativas tan a veces ambiciosas alrededor del tema del derecho a la vivienda, reconocemos que no las podemos hacer solas. Cuando nosotras llamamos a un encuentro internacional y reconocemos lo ambicioso de la encomienda, lo hacemos porque reconocemos que el colonialismo que Puerto Rico ha estado atravesando por siglos nos ha aislado y nos hace sentir que el desplazamiento de más del 10% de nuestra población en los últimos 10 años es un tema que no podemos compartir con nadie y una problemática ante la cual estamos solas o desconectadas. Y cuando convocamos un encuentro internacional, lo hacemos porque reconocemos que otros países del mundo han enfrentado con éxito la lucha contra los desplazamientos, la lucha contra la discriminación, y que aquí también existen iniciativas que han enfrentado y que enfrentan con tenacidad y con éxito la lucha contra el discrimen, la lucha con el desplazamiento, y vemos una capacidad increíble de construir poder cuando nos sentamos unas con otras, nos escuchamos, compartimos, preguntamos y nos apoderamos juntas.
Así que este espacio, el segundo encuentro, El Techo es un Derecho, es un espacio entonces para acompañar y también para llamar. Es un espacio donde vamos a estar llamando sobre políticas públicas, donde vamos a estar convocando y hablando de algunos de los proyectos de ley o de iniciativas de políticas públicas que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en otros lugares, se han estado intentando o se están intentando adelantar. Y es un espacio también para poder escuchar algunas de las estrategias de resistencia más allá de política pública, más allá de litigio, más allá de procesos tradicionales que están haciendo comunidades y grupos aquí en otras partes para defender su derecho a permanecer. Dicho esto, y con mucha alegría, le quiero reiterar las gracias tanto al equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, que me ayuda a hacer que esto sea posible, darle las gracias a cada una de las panelistas y los panelistas que dijo que sí a otro encuentro virtual al que nos fuerza la pandemia, a pesar del cansancio, a pesar de todo el trabajo, a pesar de la agenda inconclusa, a pesar de este fin de mundo que nos tocó. Quiero darle también gracias a las intérpretes de nuevo porque nos permiten conectar y quiero darle las gracias a todas las personas que tanto ahora como en el futuro, quienes vean la grabación, que tanto ahora como quizás en otros espacios a lo largo del día de hoy y de mañana nos van a estar acompañando con la idea de que un mejor mundo no solamente es posible, sino que un mejor mundo es algo que nosotras, nosotros y nosotres nos merecemos. Así que como abogada de apoderamiento legal, como abogadas de derechos humanos, vamos a trabajar los derechos humanos no como si fueran aspiraciones, sino como es algo que estamos construyendo, exigiendo y hacia lo que nos estamos encaminando en presente. Y con eso en mente, me toca presentar entonces a nuestra principal oradora o la oradora que abre este espacio, y es la compañera y queridísima y admirada Rima Brusi. Rima es antropóloga, Rima es escritora, es defensora, es profesora, es educadora. Es una persona que ha estado trabajando durante los últimos años en trabajo importante sobre la colonia, sobre el tema de la educación en el contexto de la deuda y de la austeridad. Ha estado también trabajando temas de desigualdad, temas de geografía y temas que tienen que ver con desplazamiento, sobre todo en comunidades costeras. Además, sus libros, ¿verdad? Nos siguen y nos acompañan, ha acompañado a Ayuda Legal Puerto Rico y a muchas de las personas que somos parte de Ayuda Legal Puerto Rico en estos procesos a pensar un poco sobre el país, a pensar nuestra relación con la desigualdad. Y es una persona que vale la pena escuchar por su capacidad de atar el tema político con este vínculo emocional y amoroso a este lugar, ¿verdad? Que reitero, llamamos casa. Así que, Rima, no tenemos una presentación que te haga justicia. Estoy sumamente agradecida que estés aquí y estamos locas por escucharte. Ok, pues yo creo que no tengo que decirlo, pero yo estoy bien emocionada y bien contenta de estar aquí. Esto es un honor y una fuente de alegría. Yo creo que la fuente de alegría, cuando hablamos de temas como estos y cuando vivimos en los tiempos que vivimos y cuando vivimos en contextos como esos y cuando salimos de estos encuentros para regresar al trabajo duro sobre estos mismos temas, temas que producen mucha angustia, ¿no? Y que pueden producir mucho dolor. Yo creo que tengo que decir que la alegría, eso hay que reconocerla en cuanto se vive, atesorarla y guardarla bien en la memoria y hasta grabarla. Creo que estamos haciendo eso para poder usarla después para energizarse uno, ¿no? Así que esa angustia que a veces los temas que estudiamos me traen está en ocasiones como esta y hoy en especial más que compensada por la buena compañía. Así que muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias por permitirme estar con ustedes. Antes de empezar con la plenaria propiamente dicha, quiero hacer un par de advertencias. Iba a decir disclaimers y me acordé que me dijeron que no Spanglish. Así que repartición de culpas, llamémoslo repartición de culpas. Una, el Zoom no junta, pero mi cuerpo está y mi cerebro, estamos en el norte de Arizona. Hay 3 horas de diferencia con respecto a Puerto Rico y a la costa este de Estados Unidos. Y mi cerebro por lo general cae en tiempo como a las 9 de la mañana, así que todavía estoy atrás, por más temprano que me levante. Quedan así advertidas si digo un disparate o se me traba la lengua.
No es culpa mía, es culpa de la hora. Segunda advertencia, llevo acá en lo que a veces llamamos los estados más de una década. Así que alguito de Spanglish de vez en cuando se va a colar. Lo lamento mucho. Espero poder limitar este Spanglish solamente a, creo que son 2 palabras que tengo que usar en inglés y que voy a definir, ¿no? Mientras las uso, voy a explicar por qué las estoy usando en inglés y si hace falta mayor explicación, tengo el chat aquí abierto y me lo pueden poner en el chat como que Rima, va muy rápido, explica. Así que sin miedo. Especialmente tú, Ariadna, por favor, deténme, hazme una seña de auxilio si ves que voy muy rápido o que estoy, estoy perdiendo a la audiencia, ¿no? Así que si se me sale un poquito de inglés, va a ser culpa o del imperio o va a ser necesario como parte de la narrativa. Finalmente, tercera advertencia, estoy en la sala de mi casa y me acompañan 2 perros. Y mis 2 perros son absolutamente encantadores, pero si pasa una ardilla o un venado por aquí, pierden todo control. Así que si de repente nos interrumpe una jauría, pues entonces es culpa de la fauna. Y con esas advertencias, y por eso me puse los audífonos para intentar minimizar eso. Si no se oye en algún momento porque mis perros se están portando mal, enseguida me dejan saber, me ponen el comentario en el chat, lo tengo aquí. Tengo una pantalla bien pequeñita, no quiero leer, tengo unos bullets frente a mí y las tengo ustedes en pantalla y tengo el chat. Ese es ahí va a decir setup y me acordé del Spanglish. Ese es el arreglo que tengo, el orden en que he puesto mis cositas aquí y lo arreglaré según voy hablando. Pero quiero empezar diciendo que hace años que sigo de cerca y trato de apoyar como puedo, ¿no? Y a veces como me invitan a hacer el trabajo de ayuda legal Puerto Rico. Así que cuando me invitaron a abrir la actividad y me senté a planificarla, me pregunté algo así como, ¿cómo sería mi plenaria ideal? ¿No? La última plenaria de mi vida, digamos, si fuera hoy. Por aquello de tener un norte. Ustedes saben que hace falta un norte al final de ese túnel que es cualquier proyecto de oratoria o escritura. Y también porque a mi edad, pues nos ponemos medio changuitos, medio dramáticos, con ese asunto de que la muerte existe y se esconde en algún hueco del calendario. Y solemos tomar decisiones usándola de fondo o de pie forzado. Solemos decir cosas como, hoy voy a vivir el día como si fuera el último día de mi vida. Así que por eso fue que usé esa estrategia. Y descubrí al usar esa estrategia de cómo daría esta plenaria si fuera la última plenaria de mi vida. Y debo decir esto con algo de pachón, que quiere decir vergüenza, y algo de sorpresa, que mi plenaria ideal, esa que aparentemente vivía en mi imaginación o en mi fantasía, sin yo saberlo y sin pagar renta o alquiler, es aparentemente una que yo dicto, qué palabrita esa, dictar, terrible, justo antes de estirar finalmente la pata en el futuro, muy en el futuro, un futuro muy, muy lejano, por cierto. En esta fantasía ese futuro está muy lejano. Y a propósito de esta plenaria de fantasía que marcaría el final de mis días y que originalmente empezó el borrador de esta cosa, en los periódicos del país, de la isla, de las islas de Puerto Rico, dirían cosas como esta. Y entonces la escritora puertorriqueña, con 115 años cumplidos, en plena posesión de su voz, su verbo, su cutis, sus 2 riñones y todas sus facultades mentales, dio el discurso más bello del mundo y se murió fulminantemente, sin sufrir y con la dignidad intacta. Los críticos literarios en esta fantasía que estamos, más severos y más antipáticos del país, los ejemplares diversos de todas las especies del muy florido jardín de nuestra izquierda y hasta mis propios hijos que tienen 20 y 30 años están en esa etapa en que saben mucho más que yo sobre todo, ¿no? Hasta ellos hablarían de la belleza de ese discurso final. De hecho, en esa fantasía pasarían otras cosas relacionadas, por ejemplo, además de la plenaria perfecta y el patatús final digno y sin dolor, todos los ensayos flojos que escribí en la vida desaparecerían sin dejar rastro en papel u ordenador alguno. Mis diarios, mis cartas, los poemas, especialmente los poemas, los correos electrónicos impulsivos o secretos se tirarían a la basura ellos solos. Y los fantasmas de mis escritores subversivos favoritos harían acto de nebulosa presencia y harían muchas travesuras divertidas durante
mi funeral. Así que la meta en ese momento era la belleza. Pero ese delirio me duró como 10 minutos, porque el asunto y el problema aquí, y lo que hace esta plenaria para mí un desafío bonito, ¿no? Es que el trabajo que hace Ayuda Legal Puerto Rico y algunas pocas otras organizaciones de ese tipo, no solamente riguroso, no solamente importante, no solamente sólido, que sólido es una cualidad que podemos conversarlo algún día, Ariadna. Yo creo que habría que escribir un libro sobre la importancia de la solidez en estos asuntos. Es importante, es necesario, es sólido, pero también es sobre todo urgente. Y entonces el norte de esta plenaria me quedó muy claro y era muy distinto al tema este de la belleza. No es un tema de belleza. Esta plenaria tiene que ser ante todo útil. La agenda de estos 2 días contiene expertos, excelentes expertos que saben mucho más que yo en materia de derecho, economía política, política económica, investigación periodística y de otros tipos, transparencia. Así que mi rol aquí no es tanto hablar de esas cosas, hablar de datos o traer datos a la mesa o hablar de mi investigación, aunque estuve muy tentada, ¿no?, de ponerme a hablar de mi investigación. Mi rol aquí es más bien, yo creo, el de un buen primer, de esos de pintura, ¿no? Es dejar las paredes listas para recibir lo que viene, para recibir la pintura. Es montar las condiciones más óptimas que yo pueda, una especie de escenario que reciba y optimice no solamente mis propias palabras, sino especialmente, y mucho más importante, las de los paneles y conversaciones que vienen después, durante este encuentro y después de este encuentro. Así que no voy a prometer belleza en el sentido literario de la palabra en esta hora que me tocó en esta ocasión. Que eso es difícil para una escritora, reconocer que no va a tratar de hacer eso. Pero sí me parece que vamos a producir belleza y que lo vamos a hacer más de una vez, entre todas, sin intentarlo, a través de este encuentro de 2 días derecho al techo. Y que esa belleza que vamos a estar haciendo aquí va a tener sabor a justicia. En los minutos que vienen entonces lo que quiero hacer es crear un espacio que sirva para presagiar, enmarcar, recibir el contenido que viene. Un escenario que tiene algo así como telones, luces, utilería. En ese espíritu quiero usar 3 herramientas y las quiero usar como idea, como provocación, como posibilidad y no como argumentos finales, ¿no? Quiero que se parezca más a una caricia que a un bofetón, porque las conversaciones que se nos vienen luego encima son conversaciones duras y son duras porque tienen que serlo, porque la realidad es dura y porque el activismo y la abogacía tienen que serlo también. Son tres ideas básicas y todas tienen en común que consisten básicamente en examinar de cerca algunas palabras. Eso es lo que voy a estar haciendo aquí. La primera es que voy a mirar el vínculo entre la palabra techo, un poco desdoblar la palabra techo y establecer un vínculo entre esa palabra y la existencia misma. De hecho, si nos ponemos finos y ontológicos, el ser, ¿no?, lo que es el ser, la existencia, la sustancia del ser. En relación a lo que llamamos techo. En segundo lugar, y quizás dentro de esa misma narrativa, quiero hablar de 2 trampas particulares entre las muchas que nos tendieron con esa palabrota y concepto que decimos que llamamos modernidad, ¿no? Quiero hablar de dos trampas particulares que son relevantes aquí. Y finalmente, me gustaría atender, si nos da tiempo, la palabra que de repente está en boca de todo el mundo y a mí me alegra mucho que sea así. Yo diría que es parte del zeitgeist, del momento histórico, del espíritu de los tiempos, y es la palabra gentrificación. Las 3 tienen en común que son palabras que contienen o invitan o evocan otras palabras y que desempacarlas es en sí mismo un ejercicio de investigación, una metodología y que las hace, no las descarta, sino todo lo contrario, las hace más útiles para el trabajo que hacemos aquí, ¿no? Así que eso es lo que voy a hacer aquí. Este es el plan, desempacar algunas palabras usando para ello una narrativa. Y si no completo esto en mi turno, podemos regresar a cualquiera de estas cosas en la discusión o en cualquier otro momento. Así que ya ven, contrario a algunos de nuestros gobernantes, yo les di un plan, ¿no? No prometo cumplirlo, pero ahí está el plan. Voy a empezar con esto del techo. Mucha gente importante y elocuente, varios escritores sobre todo, han dicho que cuando uno mira la obra de un escritor, encuentran 1, 2, quizás hasta 3 temas recurrentes, obsesiones recurrentes. Y las mías están claras. La maternidad es una de ellas. El espacio, lugar, geografía, ese trío
es otra obsesión. La educación y la educación pública en particular, tanto escuelas como universidad, esa vendría siendo la tercera. Y como cualquier otro tema, todas esas obsesiones mías tienen sus vertientes. Son como, y perdónenme la referencia, pero es que no lo puedo evitar, son como los orichas de la religión lucumí. Cualquiera, todos ellos tienen sus caminos. Un oricha o un mismo santo contiene multitudes. Y así son las obsesiones de las escritoras. Todas contienen caminos y multitudes. En el caso de la maternidad, por ejemplo, yo recorro con frecuencia literariamente el camino de la culpa y el camino de la ausencia. En el caso del espacio, tanto en mi investigación como en mi literatura, trabajo mucho la construcción de lugar y cuáles son las prácticas materiales y los entendidos y significados culturales que usamos para convertir lo que es, en principio, un espacio en un lugar, quizás hasta en un hogar, ¿no? El desplazamiento es otro de los caminos que asumen mis obsesiones. Y la vivienda, o más bien, debo decir, la ausencia o despojo de vivienda es un tercer camino que asume esta obsesión. Y este asunto del despojo, de la ausencia de vivienda, descubrí recientemente porque alguien me lo dijo, aparece no solamente en mi investigación, sino en mi trabajo literario. Yo tengo 4 libros de no ficción literaria y en todos esos libros, y yo no me había fijado, siempre aparecen uno o más personajes homeless. Y uso la palabra en inglés a propósito, homeless. Luego explico por qué. ¿Por qué aparecen estas personas sin techo, estos hombres, en mi literatura? O como una obsesión recurrente. Tal vez, como en todo, hay una cuestión biográfica ahí. De pequeña, durante mi primera década de vida, tuvimos siempre una relación bien compleja, bien difícil con el techo que nos cobijaba. Por un lado estaba la cuestión material, la precariedad. Ah, es que nos podían quitar ese techo en cualquier momento, todo el tiempo, ¿no? Por falta de pago de alquiler, o por caprichos del dueño, o porque venía un huracán, o porque estábamos viviendo en terrenos rescatados o invadidos, etc. Siempre el techo era una cosa que nunca estuvo segura en esos 10 años. Y por otro lado, a nivel más personal, porque en nuestros sueños de familia, en nuestras fantasías, la vida estaba siempre por empezar y estaba siempre en otra parte, en un lugar mítico al que nunca logramos llegar como familia. Y en ese lugar mítico había felicidad, seguro, había comida saludable, pero lo más importante, habría techo propio. Y ese techo propio tenía un nombre, se llamaba Nuestra Casa. Cuando tenía 3 o 4 años, vivíamos en un vecindario que quizás algunos de ustedes conozcan, se llamaba Villa Margarita, y fue producto de los rescates de los 60 y los 70 en el país. Nuestra casita no era de las mejores de Villa Margarita, pero tampoco era de las peores. Las casitas más lujosas en ese momento tenían letrina, por ejemplo, esas eran las de lujo. La nuestra no tenía letrina. La construcción, los paneles, las vigas, era sólida. Estaba pintada con mucho cariño por la persona que la construyó, que era de hecho un artista puertorriqueño. Tenía cocina, una cocina pequeña y 2 cuartitos. Uno de los cuartitos lo usábamos para dormir, mi mamá, mi padrastro y yo. En el otro, y me perdonan, esta parte definitivamente no tiene demasiada belleza, en el otro cuarto estaba el cubo, bucket, cubo. El cubo de cagar, si me permiten, era el cubo de cagar. Y yo sé que podría decir en este punto algo así como defecar o eliminar. Yo creo que podría usar hasta un eufemismo tipo higiene personal, qué sé yo. Pero el asunto es que a veces la palabra precisa no necesariamente es la palabra más elegante. Y la palabra precisa aquí es cagar, porque cuando uno enfrenta el asunto de vivienda o especialmente el asunto de la falta de vivienda y todos los asuntos existenciales, materiales, políticos y económicos, geográficos, con los que esa falta de vivienda está conectada, nos hace falta realismo. Y a veces el realismo necesita lenguaje que sea no necesariamente dramático, pero sí particularmente directo. Si usted no tiene casa y eso lo obliga, ¿no? Y eso lo obliga o le impide el acceso a un baño digno en estos tiempos, entonces la palabra que hace falta usar es cagar, porque ese es realmente el problema. Usted no tiene dónde cagar y eso está brutal.
Eso es horrible, eso no es aceptable, eso no es justicia social. Y son cosas de las cuales no hablamos demasiado cuando hablamos de la falta de techo y son cosas que hay que decir, ¿no? Y podemos hablar un poco sobre lenguaje en la discusión, porque yo creo que el tema del lenguaje es importante y por eso le estoy dando tanto énfasis aquí a cuáles son las palabras y qué es lo que vamos a decir. No, lo que quiero decir es que no lo uso livianamente. No estoy usando esto livianamente, no lo estoy usando por su valor de shock. Lo estoy usando porque me parece que es la palabra precisa y me tomé algún tiempo en tomar esa decisión. La brusquedad, la brusquedad es parte del argumento, ¿no? Porque vivir sin techo seguro se traduce en cosas que atentan contra nuestro pudor, no solamente contra nuestra supervivencia o nuestra salud, sino también con cosas más íntimas como pudor, privacidad, dignidad. Y por eso en estos casos, usar palabras como defecar o higiene suaviza el impacto que debería tener esa verdad y de ese modo sirven lamentablemente para esconder elementos importantes en el trabajo que tenemos que hacer aquí. Y aquí no estamos para suavizar, estamos para actuar, ¿no? Y estamos para hacer abogacía y estamos para hacer activismo. Y pasa también, y esto es otro elemento de esto, que las personas que trabajamos con la pobreza, y yo creo que yo he sido culpable de esto, y me parece que todas o casi todas las personas que conozco que han trabajado con la pobreza desde el punto de vista académico, desde el lado de los académicos, las personas que trabajamos con la pobreza tenemos esta tendencia un poquito al romance, ¿no? A enfatizar cosas como la comunidad, la bondad, la solidaridad, y todo eso es bien importante enfatizar que esas cosas hermosas están presentes en las comunidades más pobres, pero no se nos puede olvidar decir cuando no hay agua para bajar el inodoro, o decir que no hay inodoro, punto. Especialmente si regresamos de nuestro trabajo de campo a un cómodo apartamento o casita, a sentarnos a la mesa con nuestro inodoro bien aseguradito en un baño con una puerta que se cierra y aquí tienen seguro. En este punto, el angelito que llevo en el hombro derecho a veces me indica que alguien en el público, allá atrás, susurra, oye, mira que esta señora ha dicho cagar antes del minuto 15. Así que cuando dijo que la meta de la plenaria no era la belleza, parece que iba en serio. Uf, ¿de dónde sacaron a esta mujer? Y yo le susurro al angelito de vuelta y con mucho cariño, los tiempos no están para angelitos, baby. Así que en cualquier caso, tranquilas, porque yo creo que esta es la única palabrota brusca que voy a usar hoy, creo, si no hay provocaciones. Pero de regreso a Villa Margarita. En Villa Margarita, que tenía en esta época 3, 4 años, lo peor no era el cubo de caca. De hecho, ¿saben qué? El cubo ni siquiera me molestaba. Cuando uno es pequeño, uno suele ser bien flexible. O sea, eso que dice la gente cuando habla de su vida y su vida de niño y de niña, eso que dice, no sabíamos que éramos pobres, por lo general es cierto, hasta cierto punto. Yo recuerdo vívidamente que para mí el punto, ese punto que marcó el borde que uno tiene que atravesar mentalmente para saberse, reconocerse pobre, para mí ese punto, ese borde, no era el cubo, era el techo. El techo en el sentido de casa, de hogar seguro. En otras palabras, yo sabía que éramos pobres, pero lo sabía solamente porque perder el techo era una posibilidad todo el tiempo. Nuestro techito, el físico, era sólido. Yo no le tenía miedo a ese. Era sólido y fue construido con amor, solidaridad, destreza y hasta madera de buena calidad. Que nos tuvimos que robar de otra casa en ruinas, pero eso no viene al caso. No hablemos de esas cosas, no hablemos de robo. Pero era buena madera. El problema no era que fuera un mal techo, el problema era la amenaza constante de perderlo. Porque Villa Margarita era un terreno rescatado o invadido, depende a quién uno le pregunta, aún al día de hoy, y podían botarnos en cualquier momento. Recuerdo que las niñas y los niños y las niñas del área teníamos un juego que era medio en broma, medio en serio, era un juego solo a medias. Se llamaba algo así como el vigía, y consistía en que nos pasábamos básicamente el día en la verja velando para, si venían los guardias, poder avisarle a los adultos. Y eso, a lo que voy con esto, y avisa en el plan inicial, es que este asunto de ser homeless, y uno puede ser homeless aún con una casita, si esa casita está en un lugar en donde puedes perderla en cualquier momento, ¿no? En ese contexto. O sea que hay muchas maneras de ser homeless. Pero el punto es que este asunto de no tener casa o la amenaza de perderla es una cosa existencial. Era parte no solamente de vivir allí, en este caso Villa Margarita, sino
y no solamente parte de la experiencia de vivir allí, sino de ser parte de la categoría de personas que viven en lugares como ese. Ser parte en el sentido de nuestra misma sustancia, de nuestra esencia. Y si me perdonan y digo de la manera más agnóstica y más atea posible, de nuestra alma misma, del alma, lo que nos define. Y a mí me define hasta el día de hoy, a pesar de que a partir de los 10 años y sin interrupciones, he vivido una existencia bastante cómodamente clase mediera, ¿no? Yo soy yo soy medio marxista, así que no digo meramente material nunca, pero ustedes me entienden, ¿no? Esto es más que material. Si tú no tienes dónde vivir, o si el techo está constantemente amenazado de una manera u otra, eso le hace algo no solo a tu vida, o a tus circunstancias, o a tu historia, sino a tu mismo ser, ¿no? A tu misma esencia. Y regreso a ese punto ya mismo para añadirle un par de cosas que le faltan y redondearlo. Pero vamos a vamos a la narrativa primero. Nos votaron eventualmente de Villa Margarita, como casi todo el mundo, y estábamos buscando suerte en Luquillo, en el pueblo de Luquillo. En este punto yo tendría más edad, 7, 8 años, así que lo recuerdo mejor. De Luquillo nos votaron 2 veces de 2 apartamentos distintos, porque no podíamos pagar el alquiler del mes. Y es que en estos casos, y estoy segura de que muchas de ustedes han visto esto bien de cerca, una familia pues junta dinero para el depósito, para el primer mes, para el segundo, y tienes un plan, pero si algo se tranca, menos horas para el trabajo del padrastro, o una enfermedad de la mamá, o el gasto en alguna cosa, una cosa justificada, una cosa no justificada. Y esto de gastos justificados es bien gracioso porque a los ricos nunca le preguntan si sus gastos son justificados. Elon Musk puede comprar Twitter y cohetes, pero a los pobres le piden justificación para sus gastos todo el tiempo, ¿no? Colectivamente. Eso de las palabras, pero en fin. Nada, el caso es que fallas un mes, fallas otro mes, ruegas, te esperan, fallas otro mes, te escondes, te encuentran, te tocan la puerta y eventualmente te botan. La botada es traumática, pero el temor cotidiano, la sensación, esa espada sobre ti, eso de que en cualquier momento te van a botar es peor que la botada misma. Y hablando de botadas y hablando de palabras y hablando de Spanglish, este es el segundo que voy a usar porque tengo que decirlo. No es Spanglish, es un anglicismo. Recuerdo que mi mamá y sus vecinas siempre decían evictar, no votar. Es un verbo que no existe en español, pero que sé por experiencia propia que ha existido en el español de la gente pobre de este país durante muchas, muchas décadas, ¿no? El verbo evictar. Y eso nos dice algo acerca de la historia de la manera en que las formas en que despojamos a la gente de su hogar en Puerto Rico son el espejo o imitan las formas en que se despoja de hogar a la gente en Estados Unidos. Y yo creo que por ahí es que viene esa palabra evictar, que es un anglicismo, pero que también dice mucho acerca del fenómeno en cuestión y por eso me parece importante no eliminarlo o descartarlo. Cuando pensamos en esta figura del homeless, nos viene a la mente alguien bien particular, ¿no? Nos viene a la mente, por lo general, gente bien particular, especialmente aquellas de nosotras que no hemos sido homeless, por lo general lo imaginamos como alguien que no tiene dónde dormir o bañarse, o por aquello de decirlo una vez más, cagar, excepto con suerte, un albergue. Hay muy pocos albergues. Pero para mucha gente ser homeless no funciona exactamente así, o no funciona así todo el tiempo. Hay un espacio gris, hay un gran espacio gris, que es un gris semántico y al mismo tiempo anímico. En Luquillo, por ejemplo, quedarnos homeless se tradujo en pasar algunas noches en el carro. Normal, dormir en el carro. Y luego un par de meses en casa de unos amigos. Normal de nuevo, para eso están los amigos. Mi mamá y yo nos quedábamos en la habitación de un hijo que estaba de momento fuera de la casa. De hecho, creo que estaba preso, pero eso tampoco viene al caso. Y mi padrastro dormía en el sofá, o quizás yo dormía en el sofá, ahora no me acuerdo. Lo que sí sé es que hubo más de un sofá de esos en mi infancia. Que el sofá ajeno es una parte muy común de la experiencia del homeless. Y es una parte muy, muy difícil de contar. Y digo esto un poco para presagiar, adelantar y hacerle deprime a uno de los paneles que viene por ahí y que tiene que ver con cómo buscar datos que nos permitan atender la situación, ¿no? Y cómo el Estado ha fallado en esto de mantener datos de alta calidad con respecto
a la falta de vivienda o a la precariedad en conexión con la vivienda. Pero el sofá ajeno es parte de la narrativa de mucha gente. Yo de nuevo, estoy segura de que es parte de la narrativa de muchas de ustedes y de gente que ustedes conocen. Yo recuerdo, por ejemplo, múltiples estudiantes en múltiples ocasiones a través de mi carrera que me dicen cosas como, pues nada, salí del closet, le dije a mis papás que era queer y me votaron, así que me fui al sofá de fulana, ¿no? Y vivieron allí en el sofá de fulana por mucho tiempo, mientras fulana pudo. ¿Y por qué ir al sofá? ¿Por qué ir al sofá de fulana? Es incómodo, ¿no? Vivir en un sofá ajeno. Bueno, es bastante simple. Es mejor que el carro y es ciertamente mejor que el shelter. No vas al shelter. Al shelter, y esto yo lo aprendí bien temprano en la vida, lo evitamos a toda costa. Ese es el último recurso, el shelter. Y sin embargo, es justamente con la ocupación de camas en los shelters que el Estado suele calcular, si es que calcula, si es que cuenta, porque ese es otro issue, la proporción de homeless en la población. Así que de nuevo, menciono todo esto del shelter para ir preparando el terreno y darle un poco de carne narrativa, no solamente a los panelistas que nos van a hablar de datos, ¿no? y de contar, sino también a las panelistas que nos van a hablar de investigación y cómo investigar estos asuntos. Y también para adelantarles a lo que me refiero cuando hablo de las grandes mentiras de la modernidad. Una de las grandes mentiras de la modernidad y una de las grandes mentiras que se repite cada vez que ocurre un cambio histórico durante el cual el Estado siente que tiene que utilizar la modernidad de alguna manera como escudo o excusa. Cada vez que ocurre un cambio histórico como ese, desde la invasión norteamericana, por decir algo, hasta la creación reciente de la Junta de Control Fiscal, siempre nos salen con esto de que la modernidad es racional. Y de que ser racional quiere decir que ellos cuentan cosas, calculan cosas, tienen hojas de datos, spreadsheets, ¿no? Con unas fórmulas, nos enseñan unas tablas y unas gráficas, contratan a McKinsey, le pagan $8 billones a McKinsey para que haga más tablas y más gráficas y toman decisiones basándose en esos datos. Y esa es la gran mentira. Porque una de las grandísimas mentiras que hemos descubierto en Puerto Rico en los últimos años es que a esta gente no le gusta contar nada. Le gusta contar, de hecho, lo menos posible. La matemática parece que los espanta, porque nunca publican nada particularmente matemático. A ellos, y me refiero a la Junta, pero me refiero también a los políticos, les gustan las cartas, si acaso, las cartas, y les gusta también las decisiones que parecen ser bien arbitrarias. En el caso de la UPR, por ejemplo, un día le quitaban 350 millones, y estoy hablando del 2016, 2 días más tarde eran 450, 3 días más tarde eran 512, luego regresamos a los 450 y ahora mismo nadie sabe exactamente cuáles son, porque ya nos cansamos de preguntar, porque preguntar no vale la pena, porque no hay fórmula, no hay números, no hay cuentas, aquí no hay matemática, aquí no hay racionalidad moderna. Nos mintieron con eso de que la modernidad es racional. Nos mintieron también con eso de que la modernidad es democrática, por cierto. Y un cuento chiquitito, yo creo que basta para ilustrar esto. Cuando Blanca Canales participó en la Revolución de Jayuya en los 50, de hecho, cuando Blanca Canales lideró la Revolución Jayuyana en los 50, ¿no? Se la llevaron presa. Estuvo presa durante muchas décadas. Cuando salió de la cárcel, ya anciana, una anciana, no tiene casa, no tiene dónde vivir, no puede estar en Jayuya. Tiene que irse, no al sofá, porque había un cuarto extra, pero tiene que irse a vivir con su hermana Guarina, que vivía en el área metropolitana. Así que la modernidad que nos prometió democracia también utiliza el arrebato, el despojo de vivienda como un castigo político. Así que esa democracia es otra de las grandes mentiras de la modernidad y es una de esas mentiras que tiene mucho que ver con la manera con la crisis que tenemos ahora mismo, no solamente con el tema de las viviendas, sino también con el tema del espacio. Bueno, y usted me podrá preguntar por qué evitábamos el shelter, ¿no? ¿Por qué no ir al albergue? ¿Por qué no ir al shelter? Uf. Al que le guste Foucault y quiere ver todo ese asunto del cuerpo y la vigilancia en acción, lléguele a un shelter si no ha tenido la experiencia y si tiene la oportunidad. Porque aún los mejores shelters que he visto, y he visitado muchos, no solamente como cliente, de hecho, usualmente no como cliente, he visitado muchos con otras razones. Aún los mejores shelters y aún aquellos que son administrados por gente con las mejores intenciones, por lo general funcionan de esta forma. Esta es la lógica, de nuevo, la racionalidad moderna y sus trampas, ¿no? La lógica del shelter es que, por lo general, puedes ir solamente de noche. Tienes que llegar antes de las 8, por decir algo, pero después de las 6.
de entre 6 y 8, tienes una ventanita para llegar. Y tienes que salir corriendo temprano en la mañana, como a las 7 de la mañana, a veces con desayuno, a veces sin él, porque la lógica es que de día se supone que estás buscando trabajo. Tienes que irte a buscar trabajo. En los mejores shelters hay un locker, o sea que por lo menos puedes dejar tus cositas guardadas en el shelter, pero en la mayoría de los shelters no hay lockers, o sea que tienes que irte a, entre comillas de nuevo, buscar trabajo y tienes que hacer esto con todas tus cosas a cuestas, ¿no? Con todo encima, todo lo que posees, todo contigo, ¿no? En algunos shelters, de nuevo en los mejores, la cama está asignada a ti por un tiempo, ¿no? Limitado, así que por lo menos pues tienes esa sensación de pertenencia porque es tu cama, pero en la mayoría no es así. En la mayoría regresas todas las noches y pasas por el proceso nuevamente de ver si hay cama y conseguir cama y te toca una cama distinta. Y cambiar de cama es algo así como cambiar de casa, ¿no? No tener cama propia es existencialmente, ¿no? A nivel de lo que le hace a alguien por dentro, es muy parecido a no tener casa propia, ¿no? Y que te boten del shelter todas las mañanas para enviarte a buscar trabajo es de alguna manera, si no parecido, sí paralelo con que te boten de tu país y te obliguen a buscar trabajo en Florida porque no puedes quedarte aquí ya, porque ya no cabes, porque ya no puedes pagar tu vivienda aquí. Pero nada, de ahí que tantos hombres en lugares como Nueva York y en DC particularmente anden con bultos, bolsas plásticas, carros de compra, etc. Pero vamos a dejar los cuentos de shelters. Regresemos al Luquillo de mi biografía, ¿no? Sigamos usando la narrativa para traer estos temas. De un apartamento al carro, del carro al sofá ajeno, del sofá al carro, del carro a otro apartamento, de ese apartamento a, y aquí viene la buena noticia, nos hicimos propietarios. Una pequeña herencia que recibió mi mamá nos permitió comprar 2 cuerdas en Luquillo, en un sitio que en ese momento nadie quería, pero ahora mismo de seguro estaría en la página web de Corcoran, es que se llama esa firma de bienes raíces, estaría en la página web de Corcoran como Ganga, 80 millones, cerca del Yunque. En ese momento eran 2 cuerdas, costaron 2,000 pesos, estaban como en efecto 15 minutos del Yunque. Y nosotros sentimos que los prometidos pan, tierra y libertad de la modernidad muñozista, otra mentira de la modernidad, bueno, llegaron un chilín tarde, pero llegaron, ¿no? En esas 2 cuerdas, mi padrastro inmediatamente, un hombre bueno y trabajador, construye una casita de madera. Una casita bien rápida, bien frágil y muy mona. Hoy le llamaríamos tal vez un tiny house. Hoy quizás la convertiríamos en un Airbnb y el anuncio del Airbnb diría algo así como Tiny House ecológico, 15 minutos del Yunque, viva cerca de la naturaleza, pero en ese momento era una casita chiquita con letrina en lo que teníamos la casa grande hecha. La mesa del comedor, ¿no? Por la noche la limpiábamos y se convertía en la cama de mi mamá y de mi padrastro. Mi cama era una tablilla, ahora que tengo más mundo y soy una persona más fina, pues le puedo decir loft. No tenía baño, no tenía agua corriente la casita. Para ser número 1 y número 2, y vieron qué fina me he puesto de repente, para ser número 1 y número 2, contábamos con la letrina, que en mi inocencia yo encontraba también muy bonita porque estaba pintada del mismo color que la casa, y hecha con la misma madera y en el mismo estilo. Para bañarse teníamos el río, y el río tenía un manantial, y gracias a un aparatito que hizo mi padrastro, usábamos esa agua de manantial para tomar. Estábamos queridos mientras esperábamos nuestra casa. Porque esa casita, aunque muy mona, era temporera, esa era su definición. No anidamos en ella, no hicimos nido en ella, no realmente. Era un techo suficiente en lo que construíamos lo que sería finalmente nuestra casa, en mayúscula, la casa de nuestros sueños. Algunos años más tarde, recuerdo, esto es un paréntesis, ya pasados estos eventos y viviendo en otra parte y viviendo mejor, leí el libro de García Márquez, Cien años de soledad. Hay un capítulo, una frase que comienza con la casa nueva, blanca como una paloma, ¿no? Es una casa que los Buendía se dedican a construir durante buena parte de la trama. Y lloré nada más de pensar en esa imagen, ¿no? Una gente ilusionada con una casa nueva, blanca como una paloma que se convertiría en el hogar familiar. Porque así imaginábamos nosotros pocos años antes, esa casa nuestra de Luquillo, que mi padrastro iba haciendo bien poquito a poco. Entre trabajo y trabajo, era de cemento, también un ideal, ¿no? Por lo general trabajaba solo, pero a veces si había chavitos extra, chavitos que obtenía chiripeando en otras partes de la isla o vendiendo vegetales de nuestro huerto. Un huerto que, por cierto, a mí no me dejaban ni acercarme porque se mueren todas las plantas. Las plantas beben y se mueren inmediatamente. Pero teníamos un huerto y él lo manejaba muy bien, a él no se le morían las plantas.
No recuerdo qué fue lo que pasó entre esos bloques por aquí, una liga de cemento por acá. O quizás hubo un huracán, yo creo que fue quizás un huracán o una lluvia fuerte, se llevaron la casita de madera. Algo ocurrió y nos mudamos a la casa grande, nuestra casa, antes de tiempo. Pero nuestra casa no estaba lista, así que no se sentía como una casa, no realmente. Para empezar, no tenía literalmente techo. No teníamos, hablando de derecho al techo, no estaba lista. Así que de nuevo estábamos como que temporalmente albergados, pero no lográbamos anidar, vivir en un sitio. Y por eso es que, de nuevo, el lenguaje, albergue y casa no son lo mismo, aunque el albergue sea un elemento importante del derecho a la vivienda. Y tal vez por eso, y esto refleja un poco lo que digo cuando digo que prestar la atención al lenguaje es parte de cualquier metodología investigativa, es tal vez por eso que el modelo de los shelters no funciona, porque están diseñados a modo de albergue, y albergue y casa no son lo mismo. Y podemos tener una discusión acerca del desarrollo histórico de modelos como, por ejemplo, los residenciales públicos y cuál es ¿no? Cuál es el problema ahí en términos de albergue versus casa versus vivienda. Pero esa es otra conversación. De nuevo, en la casa grande de Luquillo que estábamos construyendo, mi padrastro le hizo un techo rapidito, un techo de zinc, no era el plan original, pero nos protegía. Teníamos una sola pluma, estaba cerca, llevábamos el agua en cubos adentro de la casa para bajar el inodoro, cocinar, fregar, todo eso. Esa era una de mis tareas principales, en parte para ayudar y en parte para mantenerme lo más alejada del huerto posible para que no matara las plantas. Las paredes de la casa no estaban empañetadas, porque la prioridad era el techo. De nuevo, por algo techo y hogar se usan como sinónimos con tanta frecuencia. En fin, el suelo no tenía losa, era áspero, las paredes también, nos raspábamos las rodillas todo el tiempo, mi hermanito y yo. Pero igual, todo eso hubiera sido un lujo de casa en otros tiempos, ¿no? Y yo estaba viviendo como una duquesa. Lo que pasa es que era una duquesa del siglo XII. No son asuntos de binarios y absolutos, la pobreza, el techo o la desigualdad. Es un asunto de los tiempos y tienen que verse en el contexto de la desigualdad. No pueden verse en el contexto de, pero hay otra gente peor, porque en el siglo II hubo gente peor o porque en otra parte del mundo hay gente peor. Pero eso ustedes lo saben mejor que yo, lo ven y lo viven todos los días. Nada, a los 10 años me mudé con mis abuelos y he vivido una existencia consistentemente clase mediera y relativamente segura desde entonces, aunque un tanto nómada. Les conté todo eso a sabiendas de que estoy usando una estrategia narrativa cuando podría utilizar una estrategia más tradicionalmente académica, ¿no? Les cuento todo eso porque pienso que la narrativa es a veces la manera más concreta de agarrar ese toro de derecho al techo o cualquier otro por los cuernos. Es un ejercicio de lo que C. Wright Mills llamaría imaginación sociológica. Y esto de imaginación sociológica se refiere a que busquemos el conocimiento y la verdad en esa intersección magnífica que existe entre la biografía y la historia. Y cuando decía historia, Mills se refería a todo lo sistemático, a todo lo estructural, economía, política, cultura e historia, todo está incluido. Y en esa intersección, las narrativas nos pueden servir, por más individuales y personales y aparentemente únicas que sean, nos pueden servir para estudiar todo lo estructural, todo lo sistémico, todo lo histórico. Esto de homeless es un estado en algunos casos crónico y en otros, como el mío en mi niñez, temporero. Pero también puede convertirse en una identidad y de hecho se convierte con mucha frecuencia en parte de nuestra identidad. Y yo sé que esto es un punto que he hecho varias veces, pero es que me parece que es bien importante y se pierde en la imaginación colectiva. Y es uno de esos puntos que ayuda legal, ayuda a traer a la mesa y puede ayudar a traer a la mesa con más frecuencia. Yo tengo una persona amada que ha sido homeless durante muchos años, pero que desde hace ya más de una década tiene un apartamento que si bien no es propio, tiene unas garantías, unas protecciones legales. En otras palabras, nadie la puede sacar de allí, ¿no? Y el sitio es bonito, pero igual ella dice a cada rato, inconsolable, yo soy homeless, yo siempre seré homeless. Y no lo dice porque el apartamento no es de su propiedad, o porque lo está alquilando. No se trata de eso para nada, no se trata de poseer, no es el afán de posesión, que es otra de las mentiras de la modernidad, es otra cosa. Es la sensación de desamparo. Es una sensación de desamparo que se te mete en los huesos cuando eres homeless y se convierte en parte de quién eres. Siempre seré homeless. Lo llevo en los huesos, ¿no?
Eso dice, eso decimos. Supongo que por ahí en mi infancia es que está el origen de una de esas figuras recurrentes en mi escritura entonces, en los hombres. Yo no empecé a escribir de manera literaria hasta casi los 40 años, pero desde siempre, desde que recuerdo, desde mi niñez, universidad, todo el tiempo, estuve siempre en contacto por alguna razón u otra con personas hombres en diferentes sitios, por muchas razones y por ninguna. En mis 10 y pico y 20 y pico, por ejemplo, pasé tiempo con hombres en el parquecito, en 2 parquecitos del viejo San Juan. Conocí homeless en Río Piedra, conocí homeless en Nueva York, los visité en la calle, los visité en los balcones de algunos shelters, los visité en los balcones de algunos lugares de desintoxicación de alcohólicos o de iglesias, ¿no? En fin, los visité incluso cuando conseguían plan 8, y ese plan 8 hoy en día es casi una especie de unicornio. Eso también me imagino que se va a conversar en este encuentro, es un problema, casi no se consigue, cuando se consigue no puedes pagar casi nada con él. Pero en ese momento plan 8 era una opción más o menos frecuente. Hace un rato dije que la casa, o al menos tener una, es algo que va mucho más allá de lo material. Si no tienes dónde vivir, o si el techo está constantemente amenazado, te veo, Ariadna, eso le hace algo a tu mismo ser, a tu esencia. ¿Cómo? De niño es bastante sencillo, es el miedo. Pero para los adultos puede ser hasta peor, porque los hombres están a la merced de una burocracia, otra de las grandes mentiras de la modernidad, una burocracia que es en el mejor de los casos condescendiente y paternalista, y en el peor, cruel, y en el medio, que puede ser la norma, sencillamente es disfuncional e ineficiente, porque es un sistema donde te entregan estos folletos constantemente o te exigen tomar clases sobre cosas como cómo escribir tu resumen, en serio, o cuidar a tu bebé, ¿no? Pero no te dan folleto alguno o clase alguna para las cosas que son realmente ininteligibles y obstaculizantes. Cosas como cómo navegar la misma burocracia que ellos representan. Por ejemplo, ¿qué yo hago si yo no guío? Y por ende no tengo licencia, así que no tengo identificación. ¿Cómo busco mis servicios sin identificación? ¿O qué tal si yo guío y de hecho puedo conseguir trabajo como conductor de camión, ponle, porque tengo licencia de vehículos pesados, pero no tengo dirección física porque estoy homeless, así que no puedo pedir trabajo? A veces los requisitos que te impone el Estado son tragicómicamente circulares. Y yo estoy segura de nuevo que ustedes saben esto mucho mejor que yo, pero hay que decirlo. Tragicómicamente circulares, así como cuando te piden una identificación oficial con foto para poder darte una identificación oficial con foto, para entonces pedir y tener acceso a cosas que exigen identificaciones oficiales con foto. He visto gente atrapada en ese círculo durante años. Están también a la merced de prácticas que resultan de ideologías bien locas, ¿sabes? Como el tema este de que solamente puedes ir a comer y a dormir. Están a la merced de vaivenes y caprichos histórico-políticos, ¿no? Como la frágil paz entre Clinton y los republicanos en los 90, que se logró en parte prometiéndole a los conservadores que el gobierno le iba a meter mano a lo que aquí llaman a veces la vagancia de los cuponeros, y lo hicieron recogiendo a la gente de los shelters por las mañanas en una guagua, se los llevaban a recoger basura a los parques y los devolvían por las tardes. Y esto era una pesadilla para los hombres en los shelters, especialmente las mujeres, porque de repente estaban a la merced de un jefe de equipo, un crew boss, un jefe de equipo, que por lo general no era homeless y que tenía un poder casi absoluto sobre esta gente que sí lo era y que no tenía recurso legal ni recurso social. Muchas mujeres fueron hostigadas, asaltadas y violadas en este tipo de contexto, en el contexto del workfare. Francamente, narrándolo ahora se me ocurre que es una forma moderna, otra mentira de la modernidad, una forma moderna de esclavitud, y una esclavitud endeudada, ¿no? Que es la que conocemos particularmente de cerca en estos tiempos. Así que, en fin, quiero cerrar, ¿no? Tengo otros bullets aquí que no atendí, como por ejemplo el bullet de gentrificación. Así que quiero decir 3 cositas bien rápido y cierro inmediatamente. Una es que todo este cuento que les acabo de hacer no es para que saquen los pañuelos y los violines por mí, para nada, de ninguna manera. Yo estoy lo más bien, tengo patio y todo. Esto es la fantasía clase mediera en todo su apogeo. Pero el punto es que la narrativa sirve para algo, nos sirve para empatizar, nos sirve como gancho para entender la narrativa ajena y nos sirve como gancho para encontrar la intersección entre la historia y la biografía. Y en esa intersección es que encontramos la verdad y los datos, de paso, ¿no? Datos públicos y confiables. Esta historia es nuestra, ¿no? De nuevo, todas nosotras aquí o hemos pasado por algo así, o conocemos a gente que ha pasado por algo así, aunque no lo sepamos, ¿no?
Quiero decir también que la idea de que otra gente está peor en otras partes, y esto es para sacar lo de los violines de nuevo, la idea de que otra gente está mucho peor en otras partes, y esto es algo que este encuentro hace muy bien, que en lugar de utilizar la idea de que otra gente está peor como excusa para que nosotros sintamos que no podemos quejarnos por nada, este tipo de encuentro hace todo lo contrario. Si esto está pasando en otros lugares y está pasando de manera peor, la respuesta no es flagelarnos y decir que estamos bien. La respuesta es hacer solidaridades con esos lugares en donde esto está pasando, porque si está pasando allí también, es que son víctimas de procesos parecidos y podemos juntos identificar esos procesos nuevamente en la intersección mágica entre biografía e historia. Sobre gentrificación solamente voy a decir como que el bullet, y lo podemos hablar en la conversación si notáis, si no, pues lo hablamos después. Y es que la palabra gentrificación, que es la que está de moda y que no existía cuando yo empecé a estudiar gentrificación, como no existía, eso me obligó a buscar otras palabras, y esa búsqueda de otras palabras, yo creo que al final del día ayuda a desdoblar para todas las cosas que sirve el concepto de gentrificación. Y la propuesta que les traigo sobre gentrificación es que tiene 3 componentes principales y los 3 son con D. Y esto no es un recurso literario liviano, es verdad, las 3 son con D. Una de ellas es el desplazamiento, la otra el destierro. Y esta palabra destierro se la escuché a Ariadna el otro día y la vi en Twitter ayer, así que parece que también está en el zeitgeist, en el espíritu de los tiempos. Desplazamiento, destierro y finalmente el desamparo. El desamparo, que es una cosa profundamente existencial y que hace daño emocional, le hace daño a la gente. Quiero culminar en una nota un poquito más alegre, diciendo algo así, algo como lo siguiente. Y es que esto es un chiste mongo, pero es con mucho cariño. Los abogados son como el colesterol. Los abogados, las abogadas, les abogadas son como el colesterol. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol malo de los abogados que se han convertido en nuestros políticos y gobernantes nos ha hecho mucho daño y nos ha metido en muchos líos. Pero el colesterol bueno tiene una dimensión interesante, y es que no solamente que contrario al colesterol malo no le hace daño a nuestro corazoncito, el colesterol bueno también nos protege del colesterol malo. Es lo que los médicos llaman un factor protectivo. Así que los abogados son como el colesterol y ustedes, las que están aquí, son el colesterol bueno. Pregunten lo que quieran. Muchas gracias. Voy a reaccionar un poquito ahorita a lo del colesterol, pero me quiero unir en agradecimiento a todo el mundo que esté aquí, así que prenda su cámara, aplauda, exprésese de la manera que usted quiera, en agradecimiento a la compañera Rima Brusi. Una compañera, Madeline Ramírez, nos escribía rima y manta, y sí, y manta, y yo creo que escucharte y quedarnos pegadas, viendo la manera en que estás pensando en tiempo real y hablando, no solamente de tu experiencia, sino de esa experiencia compartida. Así que las personas que están aquí ahora mismo nos pueden hacer preguntas. Tenemos poquito tiempo, pero hay preguntas. Mira, Riva, a mí, que tengo el privilegio de hacerte la primera, me gustaría que exploraras un poco más esa visión de la vigilancia. Tú hablaste de aquel juego del vigía cuando eras pequeña, pero también de esa hipervigilancia, ¿verdad? De todo el tiempo, no solamente la incertidumbre de la casa, sino también esa sensación constante de que nos van a sacar, nos van a sacar. ¿Quiénes están ahora mismo haciendo esa vigilancia? ¿En manos de quién está? A veces nos da la impresión de que es sobre muy pocas personas que se queman. Literalmente esto es un tema, como tú dijiste al inicio, que no es un tema feliz. ¿Quiénes están encargadas o quiénes han asumido ese rol de la vigilancia? ¿Y a quiénes estamos vigilando? ¿A quiénes estamos velando? Sí, eso es una buena pregunta y una maravillosa conexión. Yo no he hecho la conexión entre los niños de vigilantes, ¿no? en Villa Margarita y los adultos managers, administradores que nos vigilan en los shelters, o la policía que nos vigila, ¿no? Así que, y como estamos en tiempo real y mi cerebro todavía no ha despertado, lo juro, dentro de una hora yo voy a tener todas estas ideas magníficas y no se las voy a poder decir a nadie, se las voy a tener que decir al perro. Pero así pensando en tiempo real, se me ocurre que el tema de la vigilancia en ambos lados, ¿no? El tema de la vigilancia en el lado del activismo y en el lado de la abogacía, que por cierto es una hermosa palabra que también nos han robado. Hay que rescatar la abogacía como el ejercicio de advocacy, perdónenme, último Spanglish de hoy.
como el ejercicio de advocacy, de la defensa de la otra persona, ¿no? En ese lado, estamos todas tan alertas que nos hace daño, que hace daño. Yo creo que yo me despierto todas las mañanas un poco asustada. Yo creo que eso no es casualidad, y yo creo que eso no es necesariamente de fábrica ni viene. Múltiples estudios han revelado, sin dejar espacio para la duda, que crecer en condiciones de precariedad y en condiciones de riesgo, y ciertamente la pérdida de casa es una condición de riesgo, de hecho es una de las principales, ¿no? Crecer de ese modo le hace cosas a tu cuerpo, ¿no? Y somos cuerpo, eso es lo que somos. Así que esta cuestión de la hipervigilancia es una carga que nos ha tocado y que le hace daño no solamente a nuestras niñas, ¿no? Que tienen que bregar con eso desde muy pequeñitas, sino que también le hace daño a las activistas, ¿no? Y a las abogadas en el sentido de abogacía de la palabra, porque es como que tienen que estar todo el tiempo en todas partes, tienen que salir corriendo para pararse en Guánica, para proteger las tierras del bosque seco, y luego tienen que salir corriendo para irse a Jobos, y luego tienen que irse a Rincón para anunciar la erosión y proteger a las tortugas, pero luego regresar a Río Piedras y estar allí, ¿sabes? Mágicamente aparecerse en Río Piedras a tiempo para la marcha, para defender la universidad. También nos cae encima a las investigadoras que trabajamos con estos temas, porque es como una presión constante. Si el Estado no busca datos, la gente que busca datos o que sabe buscar datos y que es gente buena, que le interesan estas cosas, pues estamos obligados a buscar datos todo el tiempo. Yo he tenido que ponerme a buscar datos que yo en realidad no tengo las destrezas, por mi educación no tengo las destrezas para buscar. Yo he tenido que aprender de ese tan desagradable mundo de la finanza. Yo tengo, y lo confieso aquí porque estoy medio dormida, una suscripción a Bond Buyer. ¿Sabes lo que es eso? Yo, una suscripción a Bond Buyer. Yo no quiero tener una suscripción a Bond Buyer. No, yo quiero. ¿Quién quiere eso? Yo quiero suscribirme a una revista de literatura. Pero me tocó Bond Buyer porque no dicen nada de los bonos, así que tenemos que enterarnos de alguna otra manera, ¿no? Eso es un ejemplo Claro. de muchos ejemplos. Así que esta hipervigilancia, por un lado, de las personas que estamos en el lado que actúa y en el lado que defiende, es importante, nos hace daño, nos hace falta más gente, y también nos hace falta, y me gustaría que esto fuera parte de la conversación de algunos paneles, nos hace falta más colaboración, y una colaboración más ágil. Porque si tú bajas, encuentras datos y tienes que guardar esos datos y esconderlos y protegerlos con tu vida 2 años para poder publicarlos en un artículo de peer review que van a leer 4 gatos porque no es open access, eso no le sirve de nada a nadie. Lo que estás haciendo es documentando la destrucción para el futuro, para la historia. Si quieres ayudar ahora, eres un investigadora académica, tienes que buscar datos en real time y los tienes que compartir en real time con todos los riesgos que eso implica, que yo estoy feliz de discutir y conversar porque sé que los riesgos son reales. Del otro lado, rapidito, del lado de la vigilancia de los que nos vigilan justamente para exprimirnos o para permitir que otros nos expriman, tenemos issues como la policía, tenemos issues como todos los niveles de la burocracia, ¿no? Tenemos mucha gente que está encargada por definición de vigilarnos, un montón de gente. Y esa vigilancia pues produce, más bien reproduce, los marcadores sociales de raza y clase que castigan espacios como residenciales públicos o cuerpos como los cuerpos negros, como espacios y cuerpos inherentemente sospechosos, y que entonces los someten a otra capa más de precariedad y a otra capa más de ansiedad, porque están siendo vigilados y vigilados constantemente. Eso. Pero nadie está vigilando dónde están los chavos. Nadie está vigilando quién se beneficia. El Centro de Periodismo Investigativo se ha tenido que echar el cuerpo a la carga de decirnos cuántos muertos hay, dónde están los chavos, ¿no? Y gente por el estilo. Kilómetro Cero se tiene que echar encima la carga al cuerpo de documentar las muertes a manos de la policía porque la policía no las quiere publicar o publica tablas en blanco. Cosas así. En una línea, ¿verdad?, sobre qué es lo que estamos vigilando. Gerardo nos pregunta cómo atamos el derecho a un techo seguro a esa entonces salud emocional del pueblo y a esa salud general de todos. Es una pregunta, un comentario también que hace Lizaira que creo que se ata sobre que esto se puede sanar, ¿no? Todos esos daños se pueden sanar. ¿Cómo entonces, Rima? No, yo creo que por ahí va también la idea de la colaboración disciplinaria, ¿no? Yo creo que la academia a veces, sin darnos cuenta, la convertimos en un ejercicio que tiene valor en sí mismo, ¿no? Hace mucho que yo abandoné ese modelo del trabajo académico y fue una decisión bien personal y no es la decisión que le conviene a todo el mundo. Yo creo que hay académicos que tienen que dedicarse a su cosa, yo entiendo eso, yo sé que eso hace falta gente así también, ¿no? Pero yo creo que nos hace falta mucha gente que esté dispuesta de nuevo a investigar y producir información en real time, en tiempo real,
Y creo que parte de producir esa información en tiempo real es compartirla interdisciplinariamente para que podamos vincular desde cómo el chorro de adrenalina, ¿no?, que recibe ese niño, esa niña, cuando se da cuenta de que sus papás pueden perder la casa en cualquier momento, de que su mamá puede perder la casa en cualquier momento, que debe ser un chorro de adrenalina bien parecido al que recibe el estudiante indocumentado en Virginia, cuando se entera de que es indocumentado por primera vez en la vida, porque ya no lo sabía, ya llegó a los 2 años, nadie se lo había dicho. Los papás finalmente confiesan y se da cuenta no solamente de que es indocumentada y no puede ir a la universidad, sino de que encima sus papás pueden ser deportados en cualquier momento, ¿no? Son los mismos procesos, así que creo que a lo que voy es que esto se puede documentar de manera bien biológica, bien básica, lo que llaman ciencia básica, basic science, ¿no? Hasta las maneras más, hasta las abstracciones macroeconómicas, ¿no?, de modelos económicos que nos permitirían salir de esta cosa, y con todo lo que hay en el medio, ¿no? Y más arriba de los modelos económicos, hasta modelos filosóficos que nos permiten pensar en estas cosas de otras maneras. Así que como persona que vive más o menos, que tiene una especie de casa en la academia, respondo desde ese ángulo, ¿no? No es el único ángulo para responder tu respuesta, pero yo respondería del ángulo de múltiples disciplinas, múltiples personas, todas en las mesas, compartiendo información, crear estructuras que nos den la confianza para compartir y diseminar esa información fuera y al margen del aparato académico, porque el aparato académico es lento y pesado. Y también muchas veces es cómplice de la misma opresión, ¿no? De las mismas políticas de extracción y de las mismas políticas de desplazamiento. Exacto. Lo decimos nosotras, que además de ser colesterol, ¿verdad? El lenguaje que dominamos es el lenguaje de la ley, el lenguaje de la ley, que es también un lenguaje bien violento, ¿no? Y la ley es la que perpetúa, es la que permite el desahucio, es la que permite que te quiten la casa, es la que legitima la colonia, la Junta de Control Fiscal. Así que la ley es muchas veces muy violenta y el rol de los abogados como cómplices, y nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico como abogadas de derechos humanos estamos bien claras del rol de los abogados muchas veces como cómplices de un sistema legal que es para perpetuar un sistema de desplazamiento, de segregación racial, de desigualdad. Y alguien nos hace una pregunta, una persona nos pregunta, Lindsay, estoy traduciéndola, que si los abogados que están tratando a las personas se convierten con frecuencia como portavoces de un sistema que es injusto cuando le están hablando a los clientes de lo que le va a pasar y por qué no tienen remedio legal. ¿Qué otro rol, desde tu perspectiva, se puede jugar para que no sea el rol del Estado? Bueno, en este momento, idealmente existirían formas públicas de hacer esto, y hasta cierto punto existen, ¿no? Todavía hay tal cosa como pro bono, como universidades públicas y privadas no profit haciendo este tipo de trabajo. O sea, hay algunos espacios donde que le ofrecen un refugio a las abogadas que quieren hacer este tipo de trabajo. Pero no hay suficiente espacio para eso, ni se les paga suficientemente bien. De hecho, muchos espacios hay una expectativa de que lo hagan de gratis. Hay una expectativa de que todo lo que es activismo, de que todo lo que es organización, de que todo lo que es abogacía se hace de gratis, y se nos olvida que hay que vivir y que hay que, valga la redundancia, tener techo, ¿no? Techo seguro y proveer un techo seguro de la familia. Así que eso es algo que tenemos que crear, esos sistemas. En Puerto Rico, no sé si la persona que me está preguntando esto es puertorriqueña, Lindsay. En Puerto Rico, la realidad que descubrimos desde siempre, pero especialmente después de María, es que hemos sido abandonados por el Estado. Y desde entonces, todo lo que hacemos parece tener la impronta de la autogestión, incluyendo la abogacía, incluyendo el ejercicio del derecho, como podemos ver en este caso de Ayuda Legal Puerto Rico. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo esa autogestión y esas formas al margen del Estado, pero al mismo tiempo hay que continuar reclamándole al Estado que lo tiene que hacer, reclamándole al Estado que tiene que dar datos, reclamándole al Estado que tiene que haber procuraduría de distintos tipos, abogacía de distintos tipos. Hay que hacer las dos cosas a la vez. No sé cómo, tenemos que hacernos superhumanos o algo, no sé. No tengo la solución, pero entiendo lo que planteas como el problema y entiendo la necesidad de atenderlo con urgencia, y espero que discutamos eso también hoy. Rima, mientras cerramos este espacio y te agradecemos de nuevo, ¿verdad?, esa necesidad de que este encuentro es un encuentro también motivado por el apoderamiento legal. Creemos que la gente debe conocer, poder usar y poder transformar el derecho, y estas conversaciones nos dan un contexto, ¿verdad?, para que no se haga a ciegas. Rima, yo creo que yo me uno al resto del mundo, todo el mundo aquí, que somos fans. Ay, no, pero déjame decir algo. Antes de que me digas la cosa bonita y me hagas llorar, déjame decir algo acerca de lo que acabas de decir, la ayuda legal y el empoderamiento. Yo creo que ese modelo
la ayuda legal, de que todo el mundo tenga acceso a los recursos legales, a las herramientas legales que necesitan, que no tengan que buscar un abogado o una abogada cada vez que se tranca el bolo. Yo creo que yo quisiera pensar en una academia así también. Yo quisiera pensar en un mundo de investigación ciudadana, donde podemos darle a las ciudadanas y a los ciudadanos las herramientas que necesitan para conseguir los datos que necesitamos para poder producir hipótesis, teorías, conclusiones, debates filosóficos, lo que sea, ¿no? Yo creo mucho en eso y me parece que hay algo de eso, hay algo de filosofía orgánica y de intelectualidad orgánica que está ocurriendo en espacios como el de ustedes. Y me gusta mucho eso y me alimenta mucho más el espíritu que las 3/4 de las cosas puramente académicas a las cuales tengo acceso en otros espacios. Ahora sí me puedes hacer llorar. Ahora sí, agradecerle a Rima. Ustedes quieren, obviamente, seguir el trabajo de Rima. Rima está en Arizona, como ella bien dijo, pero Rima visita con frecuencia Puerto Rico. Tenemos el privilegio de tenerla en nuestra junta de directoras y eso para nosotras es un regalo. Además, como dije ahorita, nosotras no solamente tenemos a Rima de persona que admiramos, sino que leemos a Rima. Si tú estás aquí ahora mismo y estás escuchando a Rima y dices, wow, yo quiero seguir conociéndola, es posible que en tu casa tenga ese libro que a todas nos acompañó en un proceso de formación, que es el libro de crónicas Mi Tecato Favorito y otras crónicas de la cotidianidad. Entre medio pues está Fantasma. Fantasma es un libro también de crónicas, muchas de ellas a partir de la maternidad, un libro bien importante sobre ese primer exilio, ¿verdad? Como dice otra compañera escritora, Cindy Jiménez, que es ese primer exilio que es la maternidad. Así, y más recientemente, hace muy pocos meses, si no me equivoco, salió Chulos de la Pobreza, que es otro libro de crónica y que está enmarcado pues, en esta vida en riesgo post-COVID y por este mundo en desastre que nos ha tocado no solamente vivir, sino que también nos ha tocado superar. Como dijo Rima, esto no es un tema lindo, el tema de la vivienda no es un tema para romantizar, es un tema para rabiar y es un tema también para construir. Así que Chulos de la Pobreza está por ahí, cómpralo en una librería local. Nosotras aquí apoyamos librerías como El Laberinto, que está en San Juan, librerías como El Candil, hay páginas de Puerto Rico que venden esos libros, si no, pues ya tú sabes que hay una mega corporación que también los vende y lo importante es leer, leer y leer más. Así que Chulos de la Pobreza está por ahí. Dicho eso, Rima, gracias por tu luz. Gracias, es necesario y justo. Gracias a ustedes. Así que aplauso a todo el mundo, vamos a dar un aplauso a Rima como solamente se puede hacer en este awkwardness de Zoom. Y ayuda legal. Gracias. Y entonces, muchas gracias, querida.